Miren, ustedes vieron todo lo que se construyó a partir del año 2015, de diciembre del 2015. Este bendito juicio de vialidad que comienza, como todos ustedes saben, los que lo han leído, por una denuncia en enero del 2016. En enero del 2016, por supuesto, había un foro de atracción en Comodoro Pi. Todas las denuncias, las 600 y pico denuncias, siempre caían en dos jueces. Uno que ya no está, y no lo voy a nombrar, y Ercolini, el juez del Lago Escondido, de los chats del Lago Escondido. No, ni silbemos, no. Y fundamentalmente se inicia ahí, ya se había comenzado en Brasil con Lula, la etapa del lawfare. ¿Qué es el lawfare? Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina. El lawfare es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo. Bueno, o sea que yo me quedé muy perplejo cuando lo escuché, porque no sé qué opinan ustedes. Yo no lo había escuchado, por más de no coincidir, no está diciendo algo muy lejos a lo que cuenta un documental que está en Netflix que se llama Al filo de la democracia, sobre lo que ocurrió en Brasil. Sí. Pero el tema es quiénes son nuestros representantes. Yo no veo en Cristina, no me representa sobre todo en la lucha de derechos humanos. 2 días antes Macri había dicho que el curro de los derechos humanos sigue vigente. O sea, son cosas que no suman, me da esa impresión. No, que yo quiero hacer referencia a lo de Macri, también. No creo que no diga algo que no sea cierto. El tema es quién lo dice. O sea, creo que ella tiene que dar respuestas sobre otras cosas, sobre otras cuestiones, sobre todo judiciales, en torno a eso. Y también, sobre todo con esto de los derechos humanos, que está un poco sucio porque se ha partidizado la lucha. Yo no busco ese tipo de referencia cuando hablo de derechos humanos. Prefiero escuchar a Nora Cortina, a Estela de Carlotto, gente que realmente vivió la represión de un Estado en ese tiempo. Eso tengo yo, no sé qué opina Guille. Sí, yo coincido en eso, y haciendo referencia, lo hablamos un poco fuera de aire, los dos principales representantes o los dos principales referentes de los últimos 20 años, como puede ser Cristina, como puede ser Mauricio Macri, en la Semana de la Memoria, yo creo que no hacen más que embarrarla, y si había algo que reivindicar, me parece que no va a ser en sus figuras, por lo menos para quienes intentamos, como decía Laucha, escuchar a gente que de verdad la vivió, que de verdad la peleó, que de verdad puso el cuerpo y hasta sangre propia para intentar construir un país. Y haciendo referencia a algunas notas del fin de semana que repasaba los últimos 20 años, si llegamos a este punto y son personas con semejante poder, ¿no son un poco responsables también de... más allá de que no coincido que lo que era la Junta, que comparar el partido judicial con las juntas militares, no, para nada. Me parece que tenemos una calidad todavía institucional y democrática que es muy fuerte, aún en la región y aún con las irregularidades que detectamos y que sabemos dónde están. No, y que además son discursos que alimentan un juego que está totalmente deteriorado, que es el engrietar todos los temas. Sí. Sigue siendo eso. Y no sé qué rédito político le quieren sacar a eso, pero es un año electoral y todo va en pos de ese objetivo. A mí lo que me preocupa es alimentar esa hoguera de la falta de justicia, de que está todo podrido, de que es un partido judicial y demás, para avalar escenarios futuros que de verdad sean preocupantes para la democracia. Entonces, reforcemos lo que está bien, repongamos lo que está mal, pero no alimentemos a un juego antidemocrático que no sabemos si podemos sostener, viendo las nuevas figuras que aparecen en la política argentina. Yo lo veo por ese lado. A mí lo que me da la impresión es la ligereza con la que se compara. Viste, tanto desde Macri como desde Cristina. Macri poniendo, digamos, a la dictadura como si fuera una cosa sobre la que ya no se tiene que hacer memoria. El otro día Macri lo dijo con absoluta claridad. Dijo, no, porque yo quiero ocuparme de los derechos humanos de ahora, no los de hace, que hemos repudiado. Digo, una cosa muy ligerita, como diciendo, bueno, aquello no importa ya. Y yo puedo coincidir que aquello, digamos, hay que reacomodarlo en la memoria colectiva, pero de ningún modo uno puede quitarle importancia ni peso.
Y lo otro es este tema de Cristina de poner en comparación un proceso que fue, digamos, el mismo reproche que uno le puede hacer a Macri. O sea, uno no puede relativizar un proceso de desaparición de personas, de exterminio, de encarcelamiento ilegal, de desaparición y venta de niños, de vaciamiento de la economía y eliminación de personas a los efectos de garantizarse negocios, digamos, todo lo que fue la dictadura. No puede compararlo con un proceso legal en el que ella tiene un proceso de que no hubo libertad de expresión. La gente no podía hablar durante la dictadura, los periodistas no podían expresarse, los dirigentes políticos había una veda política, los dirigentes no tenían derecho a hablar. Entonces Cristina poner a la dictadura en el mismo lugar que esta historia, en el que nos encuentra con una amplia libertad de expresión, en el que nos encuentra con un proceso judicial, con ella en un juicio con derecho a defensa. Yo me niego a comparar lo de Cristina con Lula, porque Lula efectivamente fue detenido. Sí, no, es totalmente distinto. Y Lula fue efectivamente imposibilitado de participar de la primera elección en la que terminó ganando Bolsonaro. Sí, Dilma fue juzgada. Y también. Dilma fue juzgada, destituida. Cristina es vicepresidenta, nadie la destituyó. Bueno, en eso los iguala jurídicamente, en las causas de corrupción que no puede dar respuesta a Cristina. Y Macri no quiere hablar de la dictadura porque su padre se enriqueció. No, Macri no quiere hablar de la dictadura porque la matriz ideológica de Macri siempre lo ubicó en ese lugar. Por eso, o sea, ahí los igualan, ninguno de los dos puede dar respuesta, ni jurídica, ni morales, ni políticas. Bueno, y además parece mentira, Cristina habla nunca da explicaciones de por qué dice, porque la causa de vialidad, bueno, mujer, explica por qué tenés todos los millones que tenés, explica por qué Lázaro Báez te alquilaba los hoteles, por qué te enriqueciste. Y después, digamos, salí a explicar, porque si no, da la sensación de que nunca da explicaciones, sí, ni en el terreno judicial, ni en el terreno, ni en las declaraciones. Ella parece que fuera una santa que no tiene ninguna respuesta que dar y que como ella está amparada en sus, pero ambos terminan cumpliendo el mismo objetivo, que es pisotear la causa de la memoria. Yo creo que hay mucho, de verdad, la partidización de las causas de los derechos humanos, de los derechos humanos nacidos de la dictadura militar, vamos a decirlo así, porque me parece que, o del genocidio militar, le han hecho tanto daño como el macrismo relativizándolo, digamos, porque lo ponen una causa que es común, que debería ser vertebral a la nación, lo ponen en un lugar equivocado, que es el lugar de: yo soy kirchnerista y estoy a favor del derecho, y si no sos kirchnerista no estás a favor del derecho humano. Que de algún modo la división que marcó Néstor Kirchner, malversando, así como se malversó el juicio a la Junta, así como se ninguneó. Y Cristina habla de verdad como si ellos hubiesen sido los fundadores de una historia, y no es así. Hubo mucha gente que luchó desde el 82 en adelante, cuando se recuperaron las libertades civiles, digamos, todos los organismos de derechos humanos, obviamente las madres y las abuelas encabezando todo eso, por recuperar la democracia y por empujar a la realización de los juicios. Digamos, esto de que el kirchnerismo se haya apropiado le hace mucho daño, porque la gente que no es kirchnerista se siente afuera de eso. Y entonces ahí encontrás las marchas divididas y los 300 actos. Y el intento de apropiar del kirchnerismo, el intento de apropiarse el 24 marchando contra la proscripción, que no existe como tal. Entonces digo, de verdad, a mí estas cosas me joden, porque digo, loco, pongamos la cosa en su lugar. Cristina está mintiendo. ¿Viste? Están mintiendo. ¿Existe el lawfare? En todo el mundo existe el lawfare. Nadie va a discutir eso. Ahora, no es tu caso el del lawfare. Vos tenés una causa en la que se probó que te enriqueciste y que direccionaron. Bueno, tenés apelaciones, tenés abogados, tenés tribunas de donde hablar. Nadie te secuestró, te torturó, nadie, digamos. Comparar eso con la dictadura es muy de miserable. ¿Viste? Es muy de miserable. Lula es el presidente de Brasil hoy. ¿Viste? Correa está exiliado de Ecuador, pero porque no quiere presentarse en una causa judicial donde también lo acusan de graves hechos de corrupción. Entonces parece como que estuviera justificada la corrupción. Y no está justificada la corrupción. No está justificada la corrupción. Yo tuve un dirigente amigo de derechos humanos que tuvo alguna vez una relación conmigo, que era un estafador. Estafaba a la gente. Pero había sido detenido desaparecido.
Y desde ese escudo, era como que todo, él se autojustificaba todo. Entonces, uno pudo haber sido víctima en la dictadura y al mismo tiempo puede ser victimario. Eso de santificar a todos, porque, y Cristina puede ser, para el kirchnerismo, un emblema de la defensa, la reivindicación de cosas, pero al mismo tiempo puede ser una delincuente. No hay blancos y negros, se puede estar cosas entre buenos y malos. Y es muy perverso eso. Y Macri y Cristina están todo el tiempo haciéndonos ese juego. Los buenos y los malos. Los buenos, nosotros estamos en contra de los corruptos de los derechos humanos. Y Cristina, nosotros estamos en contra de los corruptos de los FER. Y yo estoy harto de esto, estoy podrido porque me da ganas, a veces me da ganas de decir, loco, no hablemos más de esto. ¿Qué es lo que en definitiva consiguen? Sí. Sí, o que incluso terminan siendo discursos que son burbujas, porque lo que pasa en la realidad es muy distinto, Sí. o está muy alejado. Sí, totalmente. A mí me pasa que no quiero hablar más en su idioma, en su clave, de buenos y malos, de extremar todo, de polarizar todo. Quiero poder hablar de derechos humanos sin que me digan kirchnerista o comunista, y quiero poder hablar de, no sé, del laburo privado sin que me diga, vos estás en contra de los derechos. Quiero hablar de poder generar espacios de debate que estén por fuera de la lógica Macri y Cristina, y es muy difícil cuando aprovechan cada aparición pública para alimentar eso. A mí me interesaba mucho estas jornadas de derechos humanos, pero los primeros dos representantes que hablaron, Alberto y Cristina, lo único que hicieron fueron hablar de ellos y de lo que les preocupa y los que se sienten atacados, se sienten mal. ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Qué nos queda? El día que Cristina habla solamente de ella y de su causa, anuncian 2 o 3 medidas que nos pueden afectar económicamente muy grave a nuestros bolsillos, más aún de lo que viene siendo. Entonces me dice, bueno, seguís hablando de vos, entonces ¿cómo me querés representar a mí si solamente hablas de vos? Así, eso vale para todos. Reflexiones, ¿no? Sí, y además Cristina habla como si no fuera parte de este gobierno. Sí. Viste, digo, también esa esquizofrenia de hablar desde el gobierno y al mismo tiempo hacer, digamos, no hacerse cargo de nada de lo que hace su gobierno y el presidente que ella puso, o ella impuso. Nada, es 24 de marzo, a mí cada vez me genera más angustia este tipo, porque uno no tiene que dar explicaciones todo el tiempo de qué lado está. No. Digamos, yo particularmente fui adolescente cuando volvió la democracia y tuve un compromiso personal muy, muy público, muy marcado con la defensa de los derechos humanos. Entonces, digo, someterte al escrutinio de tipos que en aquel momento incluso no habían nacido y te cuestionan como ignorando, digamos, cuál fue tu aporte a aquel momento y con los riesgos que suponía el retorno a la democracia. Lo que significó el comienzo de la democracia en el medio de un conjunto de dictaduras en toda América Latina, en Argentina, cuando Alfonsín gobernaba, estaba rodeada por Paraguay con Stroessner, Brasil no salía de la dictadura, Paraguay Stroessner, Chile Pinochet, el Uruguay tampoco volvió a la... Digo, de verdad no fueron tiempos ligeritos. Y esta manipulación tan leve, que yo me imagino un tipo que estuvo detenido, desaparecido, escuchar algunas cosas como esta te debe generar una indignación insoportable, porque si algo Cristina no pasó fue el sufrimiento de la dictadura. Todos sabemos que ella y su marido se refugiaron en Santa Cruz y que se enriquecieron como abogados aplicando la ley 1050, que fue la ley de indexación, y se llenaron de plata ejecutando viviendas en plena dictadura. Entonces digo, que ellos te vengan a correr por izquierda y a cuestionarte si estuviste o no comprometido, es por lo menos perverso. Pero bueno,